buenas tardes. Qué alegría me da que podamos compartir este momento. Como saben, compartí la primera parte de este documento escrito para México por Eyo Takata, que pues fue un extraordinario ser humano y maestro zen que vivió en México y ofreció sus enseñanzas pues hasta el año del 97, que es en el que falleció. Él es el hermano del Dharma de mi maestro, de Shodo Harada Roshi, que es el abad del monasterio de Sogenji de Japón y la cabeza de este grupo que se llama One Drop Zen, que tiene centros en todo el mundo. Nosotros somos la parte de México y gran parte de lo que, digamos que de la raíz que tiene este espacio, de los que muchos y muchas han formado parte en su hermosa meditación, es por estos seres maravillosos que también estuvieron en México, con los cuales tenemos una profunda conexión, especialmente Eyo Takata. Se escribió para una plática que se dio en la Universidad de Guadalajara el 23 de octubre de 1969 y son palabras pues, que Eyo Takata quiso compartir a un grupo de estudiantes, de maestros, de maestras. La verdad es que qué increíble si ustedes estuvieron ahí, si llegan a encontrar este video y pues ahorita lo estamos leyendo en conjunto para de alguna manera rescatar este mensaje que él dio a finales de esta década de los 60 en la ciudad y pues sacar de alguna manera la esencia y traerle vida de nuevo. Es como darle un soplo a sus enseñanzas de vida para que entren otra vez en nuestra mente, en nuestro corazón, si nos hace sentido y de alguna manera nos haga ver la importancia de nuestra práctica. Así que con esta mente y con esta motivación de que nos sea de utilidad, voy a continuar a leer la parte 2 de este documento titulado México no necesita del Zen, por Eyo Takata. Decía, bueno, ¿y cómo se logra la concentración sentado? Un buen principio es contar del 1 al 10, de acuerdo con el ritmo de la respiración. Otra forma consiste en repetir mentalmente el sonido chino mu. Esta palabra significa lo mismo en maya. Se puede utilizar también la sílaba o sonido om, originaria de la India. A este propósito sirve también golpear dos maderas. Esto se puede hacer también igualmente llevando un ritmo constante. Este sistema es muy efectivo por su penetración directa desde el oído hasta lo más recóndito del inconsciente. Es recomendable también combinar el sonido de la madera con la repetición oral de cualquiera de las sílabas mencionadas. Este sistema, por carecer de cambios en el ritmo, trasciende lo emocional y lo inteligente, pues no hay necesidad de seguir ningún tema musical. Cabe mencionar aquí que para la práctica de la concentración no es apropiada la música. Los métodos mencionados son solo el principio de la concentración, no el zen. Sirven para lograr una concentración profunda que es en donde empieza la meditación. Con la repetición de los sonidos se logran, en un momento, estados de éxtasis que por lo general se confunden con el estado de iluminación o satori. Entre la juventud de esta época se ha generalizado una confusión de éxtasis con la iluminación. Esto se debe al uso de los alucinógenos, que sitúan en el mismo estado que los sonidos repetidos, solo que de una manera violenta e instantánea. De eso hablaremos más adelante. Para lograr la concentración sentado, hemos hablado de métodos teóricos que pueden ser llevados a la práctica. En estos métodos se incluyen los rezos devocionales de las 7 religiones existentes. Todos estos sistemas se utilizan para llegar a la meditación, la cual lleva por sí sola a un estado donde desaparecen todos los métodos. Aquí se trasciende el inconsciente mismo, se penetra en ello, eso, o como se le llame según el idioma. Ahora vamos a hablar de la práctica de la meditación zen. Sentarse al principio causa dolores físicos.
Mucha gente piensa al intentarlo que puesto que sentarse es doloroso, no es nada razonable su práctica. Y tienen razón, el Zen de ninguna manera es sadismo. Llegado el momento, a estas personas se les indicará la manera de colocar las piernas adecuadamente para mitigar el dolor. Inclusive es posible practicar la meditación sentándose en una silla con la columna derecha. Una vez aclarado este punto, si alguien no desea practicar la meditación después de intentarlo la primera vez, es que no ha entendido la trascendencia. La meditación Zen podría compararse al caminar de un gusano que se desplaza sobre la tierra. Para avanzar, la oruga junta sus dos extremos reduciéndose al máximo y después se alarga con toda su extensión para dar un paso. La contracción corresponde a la actitud de meditación Zen, en que se ocupa el menor espacio posible con el cuerpo muy quieto. Después de esto, el cuerpo se alarga cuando el meditante se pone de pie para sentir el alivio del descanso corporal. Cuando usted se siente a meditar, no cierre sus ojos, ábralos y fije su mirada en el suelo a 1 metro de distancia de sus pies. Si la luz es muy fuerte, entrecierre sus ojos dejando caer los párpados con naturalidad. Esto nos conserva en un estado de alerta para cualquier suceso externo, pues la concentración no es aletargamiento, sino todo lo contrario. El aletargamiento puede darse en una persona por diferentes motivos, por debilidad física o por uso excesivo de estimulantes como la marihuana, el peyote, la mescalina, el LSD o el hongo. Estos alucinógenos, aunque llevan a un estado de éxtasis momentáneo, producen a la vez tal debilidad física que derriban materialmente en el suelo a las personas que los utilizan sin conocer sus efectos. Afortunadamente en México existen personas debidamente capacitadas para estudiar los efectos de estos y muchos otros alucinógenos. A mi parecer, quien más seriamente investiga sobre esto es el señor Salvador Roquet, quien podrá extenderse más sobre este punto. Alguien me habló sobre la actitud de un toro de lidia tanto en el campo como en el ruedo de la plaza de toros. Este animal es por naturaleza agresivo. Ataca no solo al torero cuando éste lo incita con el capote o con la muleta, sino a cuanto se mueve cerca de él. Esta persona me explicó cómo, estando en una ganadería, vio a un semental que pastaba tranquilamente. De pronto el animal le embistió una rama que fue movida por el viento. También me dijo que en una ocasión un toro salió de los límites del pastizal y fue encontrado muerto a la orilla de la línea ferroviaria con el testuz destrozado. El pastor que notificó al ganadero fue testigo de lo sucedido y lo contó fielmente a las personas que estaban en la finca. El toro no había visto nunca un tren y cuando lo vio por primera vez en movimiento, lo embistió de frente y fue víctima de su brava naturaleza. Habló de esto para ser más explícito en lo siguiente: la embestida del toro para dar la cornada. Esta es semejante a la acción Zen, tanto en sus artes combativas o pasivas como en la meditación sentado. Voy a explicar por qué. Cuando el toro percibe el movimiento del torero, se mantiene en una actitud totalmente quieta, vibrando interiormente y con la cabeza levantada, mirando en dirección del hombre. Este se acerca lentamente y cuando el animal intuye el momento de embestir, lo hace en un movimiento continuo, humillando al testuz para dar mayor impacto al golpe. Al sentir el objeto buscado en la punta de su asta, levanta lo que encuentra a su paso y lo que originalmente era un solo movimiento se convierte en muchos movimientos al contacto del cuerno con la carne del torero. Esto explica el porqué de las heridas con un solo agujero externo, pero con 4 o 5 trayectorias internas. Un golpe se convierte en muchos golpes al hacer contacto la parte que golpea con la parte golpeada. ¿No pasa esto mismo en el karate o en el kendo?
Este rapidísimo fenómeno de acción es acción zen. El toro actúa instintivamente sobre todo lo que se mueve cerca de él. El monje zen utiliza esta misma acción sobre sí mismo, sin dañar absolutamente a nadie. Por el contrario, controla sus emociones aplicando el rigor de esta fuerza concentrada en su interior para destruir todo lo negativo que exista en su mente. El zen avanza por sí solo, por medio de esta acción practicada sobre sí. Hemos hablado de lo relacionado con lo mental en la práctica de la concentración y la meditación. Ahora vamos a hablar del cuerpo físico y su funcionamiento interno. Vamos a hablar del cuerpo reducido a su máxima concentración física para evitar el escape de energía. Vamos a hablar de un cuerpo de estabilidad, un equilibrio, de un cuerpo fijo en su máxima quietud. Un cuerpo sentado sobre la tierra, con las piernas cruzadas, visto desde arriba se ve como un triángulo. Ahora vemos de frente, nos hallamos el mismo diafragma anterior, pero al que se le añadió una figura, y todo se halla encerrado por un triángulo. Estas son las imágenes que quería compartir en ese momento. Tenemos una imagen superior, visto desde arriba como el triángulo y visto desde frente, la persona todavía dentro de un triángulo. El triángulo en su punto visto de lado es esta proyección con los dos ejes. Las gráficas anteriores indican el punto donde se encuentra ubicada la energía sexual tomándola como centro. Resulta ser en el centro del ser humano. Su potencia es mucha y puede ser controlada conociendo su funcionamiento. Esto evita trastornos en el cerebro, pues es aquí donde actúa directamente cuando sube a la cabeza. Hay dos líneas en la gráfica, una vertical y otra horizontal. Ambas indican las dos trayectorias en que se mueve la energía sexual. Si nosotros la controlamos desde su punto de partida, podremos llevar al cerebro la cantidad necesaria para nuestra actividad mental, solo la necesaria, ni más ni menos. Esto evita, por ejemplo, la acumulación desordenada de ideas en la mente, así como estados de angustia o desesperación. Se logra asimismo una sensación general de bienestar. Las hormonas de la tiroides son dos, una activa y otra pasiva. Si logramos su equilibrio, no estaremos en ninguno de los dos extremos, pasivo o activo, sino en una combinación de ambos. Esta combinación elimina la existencia excesiva de ácidos y alcaloides en la sangre. La energía sexual sube por el centro de la médula ósea hacia el cerebro. El punto donde se reúnen estos dos es el lugar donde se acumulan las impresiones pasadas, lo cual explica que las personas de edad avanzada tengan alucinaciones visuales y se expresen con frecuencia en términos fantásticos. Este fenómeno la ciencia occidental le llama menopausia. Aquí está la gráfica. Con la práctica de la meditación es posible salir de este estado, pues se trasciende el punto donde se encuentran las impresiones del pasado y se vuelve a generar el funcionamiento de una energía sexual renovada. Este punto de las impresiones pasada también puede ser activado por un joven consciente o accidentalmente y dominar así lo que le llaman telepatía. Este es un juego mental muy divertido, pero debo aclarar, esto no es zen. La telepatía, las alucinaciones y los sueños yacen en el inconsciente o ego. Ya hemos dicho antes que todo esto es trascendido en su momento por la práctica de la meditación. Cuando el ego es trascendido, se sitúa al ser humano en un estado realmente agradable. Si tiene hambre, come; si tiene sueño, duerme. El fuego es caliente y el hielo es frío. Al oír esto, alguien dirá, eso es instinto. Por lo tanto, es actuar como un animal. Nuestro cuerpo es animal. La diferencia en el ser
humano zen es que este está antes y después del instinto. Sócrates trató de expresar esta idea en su famosa frase, yo solo sé que no sé nada, lo cual es satori, iluminación, ello o eso, o como se le quiera llamar según el idioma. Sócrates rompió la barrera del inconsciente con la iluminación y continuó teniendo emociones, inteligencia y voluntad. Los seres que alcanzan la iluminación tienen una inteligencia, una voluntad y unas emociones completamente puras. Pero, ¿qué significa exactamente la palabra iluminación? Cuando la escuchamos, inmediatamente formamos conceptos de ella. Pensamos en el misticismo, le interpretamos como algo absoluto y fuera de nosotros. Nos formamos un concepto de separatidad entre la iluminación y nosotros mismos. Es natural que al estudiar la palabra pensemos y razonamos al principio sobre ella, pues de esta manera se empieza a practicar la concentración, la cual se va haciendo más intensa en su práctica hasta llegar a la meditación. Ya sabemos que la meditación nos lleva por sí sola, por los terrenos del inconsciente, hasta trascenderlo. Este punto de trascendencia es la iluminación. No se puede hablar más concretamente porque si la iluminación se logra por medio de la meditación, es necesario practicarla para desechar conceptos y razonamientos y sentir por experiencia propia qué es. Hay un problema zen alusivo. Hay una escalera de 100 metros de altura vertical sobre la tierra. Subo por ella poco a poco hasta llegar a la cima. A mi alrededor solo hay vacío. ¿Cómo puedo continuar subiendo? Si salto me mato. Tal es el punto de la iluminación. Antes de alcanzarla, se teme morir al dar un paso hacia el vacío. Este problema zen, que es un koan, de la escalera, fue escrito hace aproximadamente 1000 años. Ahora tenemos su respuesta real y concreta, físicamente hablando, con el hombre en la luna. Este seguirá dando saltos cada vez más largos en el espacio y seguirá regresando sano y salvo a la tierra, de la misma manera que el hombre iluminado continúa viviendo normalmente en su planeta. Hay un poema ilustrado por un monje zen que consta de 10 dibujos hechos por él mismo. En el primero aparece un hombre en el campo buscando algo. En el segundo aparece un toro y el monje lo observa detenidamente. En el tercer dibujo, el monje se acerca al toro. En el cuarto, corre detrás de él. En el quinto, lo toma por la cola. En el sexto, el monje es arrastrado por la fuerza del animal. En el séptimo, aparece tomándolo por los cuernos. En el octavo, aparecen el monje y el toro sentados en el pasto, completamente quietos, como amigos. En el noveno, el monje está solo, como en el primer dibujo, solo que ahora toca una flauta. En la ilustración número 10 solamente hay un círculo, igual que el que está aquí. El toro representa la iluminación, buscada por el monje desde el primer dibujo hasta el octavo. En la novena ilustración ha dejado de buscar la iluminación, dejando libre al toro. Cuando se deja de buscar, así se trate de la iluminación, lo buscado aparece por sí solo. En el dibujo número 10 no hay nada, ni hombre, ni toro, ni flauta, ni campo, hay solamente un círculo. Este es auténticamente un ser libre. Para ser más exactos, es un ser liberado. Existe cierta confusión entre estos dos términos, en el sentido de que hay seres que piensan en su libertad física y para lograrla no les importa matar. La libertad física no es nada, pues un ser liberado puede vivir preso en una cárcel y sin embargo completamente libre interiormente. Un ser liberado no mata, no roba,
no miente, no odia, no tiene deseos que afecten de ninguna manera a los demás. El Zen es la vida cotidiana, la vida ordinaria, la relación continua de los seres. El Zen es comunicación humana, es armonía social. Si tratamos de practicar el Zen aisladamente, no nos será posible avanzar en el conocimiento de nosotros mismos. Es necesario practicar en grupo, unidos auténticamente. Un monje zen llamado Itaku-cho Ekai dijo esta frase: un día sin trabajo es un día sin comer. El trabajo es la sociedad. Un grupo es legal, respeta las leyes del ser y las cumple. No discute ni piensa que otros grupos sociales estén equivocados. Por el contrario, aprovecha los conocimientos de todos los demás para fundirlos en sí mismos. La ceremonia del té Zen tiene como base esta fusión. Un ser que practica la meditación no es necesariamente un monje o una monja solitaria. Muchas personas piensan que la meditación es no hacer nada. En muchas ocasiones yo lo he escuchado. Tú practicas la meditación porque no eres casado, porque no trabajas 8 horas diarias para darle de comer a tu familia. Para ti es muy fácil porque eres un monje y te dedicas a esto exclusivamente. No tienes una profesión ni nada que cuidar y te preocupas solo de ti mismo. En Japón se ha generalizado un sistema que utilizan algunas universidades. Los estudiantes recién graduados permanecen en los monasterios zen por espacio de una semana practicando la meditación zazen, lo cual les permite comprender y asimilar lo que han estudiado. Después practican su carrera en la compañía que los contrató y continúan practicando la meditación en el monasterio esporádicamente. Este sistema lo siguen también los grandes ejecutivos de importantes empresas, quienes han comprobado por sí mismos que una mente concentrada logra un máximo rendimiento cuando se aplica a cualquier actividad profesional. Estos hombres no son monjes, son padres de familia, madres, son estudiantes que serán cualquier carrera que estén estudiando y nada les impide practicar la meditación. Estos son los motivos por los cuales la meditación zen debe practicarse en grupo, idealmente. He dicho antes que algunas universidades japonesas utilizan el sistema de meditación zazen, lo cual quiere decir que no todos los jóvenes siguen ese camino. Japón padece también el problema mundial de los jóvenes pasivos, que utilizan los alucinógenos como un medio de búsqueda interior. Tal es el fenómeno de los hippies conocido por todos. También hay estudiantes que buscan un nuevo sistema de enseñanza universitaria. Los hippies buscan dentro de sí y su actitud es pasiva y dañina para sí mismos. El segundo grupo es activo, busca el error fuera de sí, protestando contra las normas establecidas. Esto acarrea como consecuencia la represión por parte de la autoridad. En ambos grupos el problema es el mismo. Radica en el interior de cada uno, en cualquier parte del mundo. La búsqueda de un cambio en la situación actual, la búsqueda de una solución, guiados por la natural convicción de que hay un camino mejor a seguir, responde a que la humanidad ha trascendido la barrera que existía entre el consciente y el inconsciente. La psicología reconoce como un hecho esta situación actual. Nos encontramos inmersos en un ego que puede ser trascendido. Es necesario entenderlo así. Existe la solución, existe la salida. Se puede abrir la puerta, cada quien tiene su propia llave. ¿Dónde estoy yo antes de que nacieran mis padres? La llave está en cada uno de nosotros. El Zen es una llave que puede abrir las puertas. Esto es concreto, es posible. El Zen está ahí para ser utilizado por todo ser que lo quiera usar. Solo es posible por experiencia propia, cada quien por sí mismo y juntos a la vez. Utilizar el Zen es posible
si se utiliza a fondo, decididamente, sin razonar, sin preguntar, sin dudar mucho tiempo, pues se puede caer en lo contrario y ser utilizado por el Zen. El Zen es bueno, el Zen es el nombre del corazón. Mucha gente piensa, ¿cómo sacar utilidad personal del Zen? Con esto son utilizados por el Zen. Si cometo un error, perdónenme. Yo pienso que tal vez México no necesita del Zen, pero el Zen necesita de México. Esto lo digo por lo siguiente. He visto bastante tiempo en varios monasterios Zen y he visto muchas personas que han permanecido en ellos durante algún tiempo para estudiar profundamente al Zen por experiencia propia. Entre ellas he conocido algunas que son de Occidente, norteamericanos, franceses, alemanes, suizos, ingleses, pero nunca he visto un latino. El Zen solo se conoce por propio pie. Nunca he leído un libro sobre Zen traducido directamente de su idioma original al español por alguien que haya vivido las experiencias del Zen. Las traducciones que existen del Zen en español han sido hechas por personas que a su vez han leído otros libros, pero no han realizado la práctica del Zen por propia experiencia. Por lo tanto, todas estas traducciones contienen errores. México no necesita del Zen. He aquí por qué se me ocurrió esta frase. Existe un problema, o koan Zen, que pregunta simplemente, ¿quién eres? Esta misma pregunta la escuché en México por primera vez al marcar un número telefónico. Al contestarme, la persona buscada me preguntó, ¿quién habla? Al escuchar esto me quedé sorprendido. Lo primero que oí en este país fue una pregunta Zen, lo cual me hizo llegar a una conclusión. O México sabe del Zen, o México tiene desarrollado a tal grado su ego que está a punto de trascenderlo. Si alguien ahora me pregunta, ¿quién eres? Yo contesto, soy ello. En este momento entiendo el verdadero significado de mi nombre en español. Estoy muy agradecido por la invitación que me hizo la Universidad de Guadalajara y por el tiempo que permanecieron escuchando estas palabras. Muchas gracias. Y pone al pie, como un homenaje al Dr. Schweitzer, expresamos nuestra reverencia a la vida. Muchas gracias por escuchar.